El brief o briefing es un documento y es una hoja de ruta que nos va a permitir a nosotros, artistas, fotógrafos, creadores audiovisuales o en general cualquier tipo de profesión, desarrollar una tarea específica. Veamos de qué se trata. Emprende Audiovisual con Cris Fonseca. Una vez tenemos claro cuál es el objetivo y la función del brief, cosa que, nuevamente paréntesis, nunca me enseñaron en ningún lado, sino que tuve que aprender por mi propia cuenta, es importante tener claro que este es el documento más importante que nos va a permitir a nosotros llevar a feliz término un objetivo o un producto o un servicio que estemos entregando, ¿no? Cuando sobre todo tiene que ser con este nivel de personalización como lo es nuestra industria o nuestro quehacer, ¿no? Entonces, en términos prácticos, ¿de qué se trata? Es un cuestionario o es un documento que yo converso con mi posible cliente y me permite hacer como una suerte de diagnóstico del enfoque o de cómo voy a llevar yo a cabo esta tarea o esta realización de este video, ¿no? ¿Cuáles son las partes que debería tener este brief, ¿no? Empecemos entonces. Lo primero es de qué se trata la empresa. Es hacer una descripción de cuál es como la labor principal que hace la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? En segunda instancia, ¿cuál es el tono de comunicación que utilizan? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuáles son los valores de marca? Y en este primer punto, entonces, yo voy a poder tener a grandes rasgos una visión global de cuál es el modelo de negocio de la empresa, cómo se comunican con sus clientes, cuál es el tono que utilizan, porque no es lo mismo, digamos, un Netflix, por ejemplo, que tiene un tono desparpajado en sus redes sociales, que hace bromas, versus un banco, por ejemplo, que es mucho más formal, que es mucho más diplomático, ¿no? Entonces, una vez yo tengo claro este tono de comunicación y este perfil global de la empresa, puedo empezar a ir yendo mucho más profundo para identificar las cosas que me van a servir para hacer este proceso de video, ¿no? En segunda instancia, entonces, bueno, ¿qué te gustaría lograr? ¿Cuál es el objetivo de esta pieza que vamos a desarrollar? ¿Cuál es el mensaje clave que vamos a tener en presente durante el desarrollo de esta realización, ¿no? ¿Cuál es el público objetivo? ¿A quién me estoy dirigiendo puntualmente? Usualmente las empresas tienen las posibilidades de tener varios públicos objetivos, entonces es importante que yo tenga claro a cuál de esa variedad de públicos que tiene la empresa como cliente nos estamos dirigiendo nosotros con nuestra pieza audiovisual. No es lo mismo hablarle a personas de una clase alta que tienen entre 40 y 60 años versus a jóvenes de clase media de entre 18 y 24, ¿no? La manera, digamos, como la forma en la que se comunican, el léxico que utilizan y los canales de comunicación son diferentes, ¿no? Entonces, aquí también es importante preguntar por imágenes de referencia. ¿Tienes referentes? ¿Tienes algún video o alguna pieza que hayas visto antes que te guste o con la que te quieras basar? Como, yo vi esto y me gustaría que nuestro producto se pareciera de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el destino del video? ¿Cuál va a ser la plataforma de distribución? ¿Lo vamos a ver a través de Reels? ¿Lo vamos a ver en YouTube? ¿O va a estar alojado en una página web? ¿O va a estar puesto en pantallas en la parte del local de alguna de las empresas? ¿Sabes? Como cuál es el destino de este video, porque también eso me va a arrojar a mí información adicional de cómo tengo yo que hacer ese video, ¿no? ¿Cuál es la duración aproximada? ¿De qué estamos hablando? Un poco de si es un video, nuevamente para Reels, por ejemplo, entonces estamos hablando de algo de menos de un minuto. O si es un video de presentación, a lo mejor va a durar entre minuto y medio y 3 minutos, ¿no? Bueno, en segunda instancia, después de esto, lo que vamos a preguntar es cuáles son los insumos con los que contamos, los logos de la empresa, las paletas de color, las fuentes que utilizan usualmente dentro de su imagen corporativa de la empresa. Si es una empresa grande, por lo general ellos van a tener un manual de identidad de marca, que es básicamente un gran PDF en el que te están explicando cuáles son los valores de la marca en términos visuales, cuáles son las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer con su logo y con su marca, y digamos eso va a ser mucho más claro cuando es una empresa de alguna manera desarrollada. Si estamos trabajando con una empresa un poco más pequeña que está construyendo de alguna manera ese camino, podemos nosotros aportarle de alguna manera con nuestro conocimiento para ir construyendo poco a poco juntos esa dinámica de identidad de marca, ¿no? Entonces, sugerirle tal vez unos colores, si no los tienen como tan claros, algunas fuentes, bueno, qué sé yo, como según con lo que se vaya encontrando, podemos sugerirles algunas cosas para hacer ver mucho más profesional nuestra pieza audiovisual.
En tercera instancia, como gran punto, tenemos también que preguntar por temas de cronograma, de fechas, ¿no? ¿Cuál es el límite de la fecha de entrega? Si es que existe un límite de fecha de entrega o si es que, digamos, se va construyendo en la medida en la que vayamos avanzando y nosotros somos quienes proponemos ese cronograma. Eso también es una posibilidad. Si hay que grabar algo, con qué locaciones contamos dentro de la empresa, se van a utilizar a lo mejor las oficinas, las bodegas, qué sé yo, ¿no? Este tipo de video requerirá de una voz en off, requerirá de graficaciones, motion graphics, animaciones y demás. ¿Qué imágenes de apoyo te gustaría que tuviera este video o si no hace falta? Necesitamos a lo mejor extras o figurantes que hagan un poco también de personas que trabajan dentro de la empresa o de alguna manera como que intervengan o que interactúen dentro del proceso del video. Aquí hay una pregunta muy importante que tenemos que hacer y es ¿quién hace el guión? Hay veces en las que el cliente ya trae de alguna manera, de manera muy intuitiva además, una especie de guioncito que nosotros traducimos obviamente en nuestros formatos para hacerlo mucho más viable de alguna manera. O otras veces ellos esperan que nosotros seamos quienes les propongamos a ellos un guión de realización. Entonces esta es una de las preguntas que tienen que quedar claras desde el principio para saber esta tarea a quién se le carga de alguna manera y introducir la entrega de esta tarea preliminar dentro del cronograma, ¿no? Para revisión. Finalmente, y como cuarto punto, temas de presupuesto. Usualmente hay dos maneras en las que podemos abordar de alguna manera este ítem del presupuesto, ¿no? Por un lado es cuando el cliente tiene ya un presupuesto asignado y es decir, como bueno, yo le voy a destinar a este video... voy a decir cualquier cosa, $800. Y nosotros de alguna manera lo que hacemos es entonces ajustarnos a ese presupuesto y le decimos como, ok, cliente Pepito Pérez, con este presupuesto que me estás ofreciendo yo te puedo entregar en contraprestación este tipo de servicios, este tipo de calidad, este tipo de productos y de entregables, ¿no? O la otra manera en la que podemos también nosotros acercarnos es cuando nos piden una cotización, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿cuánto tú me cobras, freelancer o empresa o Cris, por hacerme este video con esas condiciones? Y entonces nosotros pues ya tenemos es que pasar los valores nosotros mismos, ¿no? Esa es una de las maneras en las que podemos un poco organizar como este asunto. Vamos a hablar un poco de bonus. Hay que preguntar también, que es muy importante, como quinto punto, después del tema del presupuesto, es cuál es el flujo de aprobación que va a tener este proyecto. Usualmente pasa que nosotros estamos comunicándonos con una o dos personas que son aparentemente las encargadas de la aprobación de este tipo de proyectos, pero también hacia el final, ya cuando tenemos casi todo listo, les da por entregarle, o más bien por mostrarle a otras personas que no estuvieron durante el proceso el resultado preliminar y sucede que en ese punto empiezan a haber 300.000 correcciones más porque lo que ellos se imaginaban era otra cosa, ¿no? Entonces es importante que desde el principio nosotros preguntemos quiénes van a ser las personas que van a tener como lo que llamamos en cine el corte final. ¿Quién es la persona que definitivamente aprueba o desaprueba o hace las correcciones puntuales y con los que nos vamos a entender para entregar finalmente la pieza final terminada, ¿no? Eso también me lleva a el tema de las rondas de las correcciones. Usualmente cuando nosotros entregamos un proyecto de estos, es normal que tengamos 2 rondas de correcciones. No estoy diciendo que sean 2 correcciones de muévame aquí este texto y cámbiame este corte. No, 2 rondas de correcciones es, hacemos la primera ronda, danme todas las correcciones que ustedes o los ajustes que ustedes consideren con el time code, es decir, con el minuto y el segundo en el que hay que hacer esa corrección. Entonces en el minuto 1:05 esa imagen no me gusta, cambiémosla por otra más o menos de esta manera. Listo, entonces me pasan como un texto con el cual yo voy a hacer esos ajustes. Presentamos la siguiente pieza con esta primera ronda de ajustes y luego de esto a lo mejor me van a hacer unos ajustes más pequeños y ya con eso nosotros entregamos la pieza final, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces también durante este proceso
intervienen, como decía, muchas más personas y estas rondas de correcciones terminan haciéndose infinitas. Entonces es importante que nosotros como realizadores audiovisuales desde el principio pongamos sobre la mesa estas condiciones de correcciones y de ajustes para que ellos tengan claro que después de la segunda ronda de ajustes, si quieren hacer muchos más ajustes, nosotros con todo gusto lo podemos hacer, pero eso tiene un costo adicional, porque ya eso implica que nosotros estemos destinando mucho más tiempo del que teníamos previsto para la realización y finalización de un video que con 2 rondas de ajustes, claramente en general casi que todos pueden estar en buenos términos, ¿no? Entonces si quieren más, claro, pero cada ajuste adicional tiene un valor extra. Eso también de alguna manera como que obliga al cliente a ser mucho más concreto y mucho más observador y tener más criterio a la hora de enfrentarse a las 2 primeras rondas de ajustes, y de esa manera tengan mucho más claro y sea mucho más eficiente esas correcciones y al final podamos tener un producto final con el cual ellos estén contentos, nosotros estemos satisfechos y podamos entregar lo que se estaba esperando, ¿no? Entonces aquí te dejo básicamente a grandes rasgos un pasón general de lo que un brief debería tener y algunos elementos adicionales con los cuales tú también tienes que conversar y tienes que dejar claro a la hora de hacer una negociación con un posible cliente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Emprende Audiovisual con Cris Fonseca.